Tengo 45 años, pero a menudo me siento más viejo. No por las canas que empiezan a asomar en mis sienes, ni por las arrugas que marcan mi rostro, sino por el peso que llevo en el alma. La muerte de Susana, mi esposa, hace ya 10 años, sigue estando presente, como una sombra que nunca se apaga. Ella fue mi todo, y sin ella me siento vacío, como un espacio grande, frío e inerte al que nada ni nadie parece poder dar forma. Soy Oscar, y esta es mi historia de renacimiento y transformación a través del estoicismo. Soy exitoso, eso lo sé. La gente ve mi vida desde fuera y piensa que lo tengo todo: dinero, una casa grande, coches, amigos. Siempre me han llamado el afortunado, el hombre que sabe cómo moverse en el mundo. Pero nadie ve lo que llevo dentro. Nadie ve la batalla que se libra en mi pecho cada vez que intento encontrar algo que me devuelva la paz. El dolor sigue siendo mi compañero constante, la ira, mi refugio. Todo lo que alguna vez me dio alegría ahora se ha convertido en una obligación. Mi vida, que antes era un hermoso paisaje de colores, hoy se ha tornado en una escala de grises interminables. Mi hijo ve la batalla que lucho todos los días, aunque nunca se lo he dicho con palabras. Un día, mientras desayunábamos en silencio, me miró con esos ojos que todavía tienen la pureza de la infancia, y me dijo algo que me tomó por sorpresa: «Papá, ¿por qué no intentas montar a caballo?». Lo dijo de manera tan casual, como si estuviera sugiriendo tomar un café o ver una película. A primera vista, la idea me pareció absurda, una distracción más en mi vida vacía. Sin embargo, algo en sus palabras resonó. Tal vez, en algún lugar profundo de mi ser, aún deseaba encontrar algo que me sacara de esta espiral de dolor que no cesa. Así que decidí intentarlo. No tenía expectativas. Al fin y al cabo, montar a caballo no iba a traer de vuelta a Susana ni a llenar ese hueco que dejó en mí. Pero quizás, pensaba, si podía aprender a controlar algo tan grande y desafiante como un caballo, tal vez eso me daría un poco de control sobre mis emociones. Porque lo único que sentía a diario era un caos interno del que no podía escapar. La primera vez que estuve frente a un caballo me sentí ridículo. La fuerza del animal, tan imponente y libre, me hizo sentir aún más pequeño, más insignificante. Me temblaron las manos cuando intenté tomar las riendas, pero algo en la mirada del caballo me detuvo. No había juicio, solo un par de ojos tranquilos, observándome. Tal vez, en esa quietud, me encontré con la misma quietud que anhelaba en mi mente. O quizás era solo la ilusión de la paz. Sea como fuere, ese primer encuentro con el caballo fue el principio de algo que aún no comprendía del todo. Mi dolor seguía allí, pero ahora tenía un lugar donde dirigir mis pensamientos, una tarea que hacer que no se limitaba a recordar lo que había perdido. Cada vez que me subía al caballo, sentía el roce de la realidad, un toque de algo diferente. No era una cura, no esperaba que lo fuera, pero era algo. Un pequeño respiro en medio de la tormenta emocional que me arrastraba. El caballo no hablaba, no daba consejos, no intentaba consolarme. Pero en su presencia, algo en mí comenzaba a moverse. Tal vez era el primer paso hacia algo nuevo. No lo sabía, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que algo estaba empezando a cambiar, aunque solo fuera en mi forma de mirar las cosas. Y eso, en mi mundo, ya era un comienzo. Así, sin quererlo, la vida me había lanzado un desafío a aprender a montar un caballo. Pero no era solo un reto físico, sino mental. Un desafío para aprender a calmar mi mente, a enfrentar mi dolor de una manera que nunca había imaginado. Mientras me balanceaba sobre el caballo, algo en mí empezaba a preguntar qué pasa cuando decides seguir adelante, cuando todo dentro de ti grita que no puedes. La mañana era fría, el aire cortante. A pesar de que me encontraba allí por mera obligación, había algo en el ambiente que despertaba un atisbo de curiosidad en mí. Nunca había pensado que aprender a montar a caballo sería parte de mi vida, pero al final, aquí estaba, parado frente a un establo donde los caballos se movían tranquilos, como si entendieran algo que yo no. La única persona que parecía tan inmóvil como yo era el instructor, Martín. Era un hombre de unos 50 años, de rostro curtido por el sol y las horas al aire libre, con una mirada serena, casi distante. No parecía un hombre de muchas palabras, pero había algo en su presencia que me hizo sentir, de inmediato, que no era como los demás. No hablaba mucho, no hacía grandes gestos, todo en él era pausado, controlado,
como si cada acción tuviera un propósito más allá de lo evidente. Martín me observó en silencio mientras me acercaba a él. Ni una sonrisa, ni una palabra de bienvenida. Simplemente, una leve inclinación de cabeza. Me sentí incómodo, como si estuviera ante alguien que ya sabía algo sobre mí que yo mismo desconocía. Sus ojos, de un color profundo, no parecían moverse, como si estuviera viendo más allá de lo que simplemente se veía. Era el tipo de persona que, aunque callada, imponía respeto. Lo seguí a través del campo hasta el caballo que tendría que montar. Mientras caminábamos, Martín comenzó a hablar, pero de manera tan calmada y medida que al principio me costó captar el mensaje. No me dio instrucciones sobre cómo montar o cómo manejar al caballo. En lugar de eso, comenzó a hablarme sobre algo que me parecía fuera de lugar la mente. Había algo en su tono, algo en su forma de expresarse, que me atrapó. Un caballo no puede ser domado a la fuerza, dijo, mirando al animal que ahora se agitaba ligeramente, moviendo su cabeza de un lado a otro. Ni siquiera un hombre puede ser domado si no se doma primero a sí mismo. El control no está en el exterior, está en lo que sucede dentro de uno. Sus palabras se quedaron flotando en el aire, y por un momento, no supe qué hacer con ellas. Yo esperaba que me hablara de técnicas, de cómo dar las riendas al caballo o cómo mantener el equilibrio. Pero no, me estaba diciendo algo completamente diferente. La idea de que el control no se encuentra en los caballos, sino en la mente, me pareció extraña. Pensé que estaba bromeando o que era solo una forma de hablar filosófica para distraerme. Pero algo dentro de mí se removió. La clase avanzó, pero mi mente no podía dejar de dar vueltas alrededor de esas palabras. Martín no me dio ningún consejo inmediato sobre cómo montar el caballo. En lugar de eso, insistió en que debía relajarme, respirar y entender lo que estaba haciendo. Lo que comenzó como una simple lección de equitación parecía haberse convertido en un proceso de introspección, un desafío para mi forma de pensar, más que un desafío físico. Cada vez que intentaba controlar al caballo con las riendas, Martín me decía que dejara de controlar y, en cambio, me concentrara en mi respiración y en cómo me sentía dentro de mí mismo. Si el caballo siente que estás tenso, también lo estará, me dijo mientras observaba cómo mi cuerpo se tensaba ante el esfuerzo de mantener el control. La mente es el caballo más difícil de domar. Al principio, me sentí desconcertado. ¿Qué tenía que ver todo esto con montar un caballo? Yo venía a aprender a montar, no a analizar mis pensamientos. Pero Martín no se apresuró a darme una respuesta. Simplemente, continuó con su silencio, su presencia, como si todo lo que estaba sucediendo en el campo fuera parte de un proceso más grande que yo aún no podía comprender. A medida que pasaron los días, algo en mi interior comenzó a cambiar, aunque no podía ver con claridad qué era. Durante las siguientes clases, me di cuenta de que, por más que intentara concentrarme solo en el caballo, siempre regresaba al mismo punto. El control no se encontraba en el animal, sino en mí. La clave estaba en mi mente, en mi capacidad para calmar mis pensamientos, para encontrar paz donde antes solo había confusión. Un día, mientras trataba de domar al caballo que se resistía a seguir mis órdenes, Martín me miró y dijo: la verdadera sabiduría no viene del control de lo que está fuera de ti, viene del control de lo que está dentro de ti. Esas palabras cayeron sobre mí como una revelación, una verdad que no había considerado antes. Nunca había pensado en la importancia de dominar mi mente. Mi vida hasta ese momento había sido un constante intento de controlar todo lo que sucedía a mi alrededor. Mis negocios, mi familia, mis amigos, todo parecía estar en caos, y yo intentaba arreglarlo a mi manera, sin darme cuenta de que mi principal batalla era interna. Al principio, esa idea me confundió. No podía comprender cómo algo tan intangible como la mente podía tener tanta influencia sobre todo lo demás. Pero había algo en Martín, en su calma y en sus palabras, que me hizo querer explorar esta enseñanza más a fondo. Quizás, solo quizás, el verdadero cambio no estaba en montar al caballo, sino en aprender a dominar mi propia mente. Cada día en el campo de equitación parecía ser una prueba más de mi debilidad. El sol, que antes me parecía un aliado, ahora caía con una intensidad abrasadora sobre mi cabeza. Cada gota de sudor que recorría mi frente no era solo el reflejo del esfuerzo físico, sino un recordatorio de cuán distante estaba de la paz que tanto anhelaba. Mientras intentaba montar,
Las imágenes de Susana se colaban en mi mente sin permiso. Su sonrisa, su risa en el desayuno, su forma de estar a mi lado, todo eso volvía a mí en cada caída, en cada movimiento en falso del caballo. Era un fracaso tras otro. Cada vez que el caballo levantaba las patas traseras y me derribaba al suelo, sentía que algo dentro de mí se rompía nuevamente. ¿Por qué no podía hacerlo bien? ¿Por qué, a pesar de mi éxito, me sentía tan impotente ante una tarea tan sencilla como montar un caballo? Si hubiera sido en cualquier otra situación, habría asumido el control con mi característica arrogancia, pero aquí, en este campo, mi fortaleza de hombre de negocios no tenía poder alguno. Solo quedaba la fragilidad, la vulnerabilidad de un hombre que ya había perdido todo lo que le daba sentido a su vida. En uno de esos momentos, mientras me levantaba del suelo, cubierto de polvo y con el cuerpo dolorido, sentí una oleada de frustración que me recorrió. El enojo comenzó a subir desde el fondo de mi ser, una rabia que no sabía cómo gestionar. Fue en ese momento cuando Martín, que hasta entonces había permanecido en silencio, se acercó y dijo, con su tono calmado: la verdadera fortaleza no radica en evitar el sufrimiento, sino en enfrentarlo con calma y racionalidad. Me quedé en silencio. Sus palabras se instalaron en mi mente, pero no pude darles sentido en ese instante. Martín no me decía qué hacer, no me daba la solución rápida, sino que me dejaba con la incógnita de cómo manejar este dolor que me desbordaba. Era como si todo lo que conocía hasta ese momento, todo lo que había creído sobre ser fuerte y tener el control, se estuviera desmoronando frente a mí. Sentí una mezcla de rabia y vergüenza. ¿Cómo podía alguien como yo, un hombre de éxito que había controlado tantos aspectos de su vida, sentirse tan derrotado por sus emociones? Había pasado tanto tiempo en una burbuja de control, alejando el sufrimiento, el dolor, la pérdida, pero ahora me encontraba completamente a merced de esos sentimientos. Cada caída, cada momento de fragilidad, me recordaba lo lejos que estaba de superar la muerte de Susana. Su ausencia me arrastraba, y por más que intentara alejarla, esa sensación de vacío y desesperanza volvía una y otra vez. Martín, como si hubiera leído mis pensamientos, continuó. Séneca decía que el hombre sabio no evita el dolor, sino que lo enfrenta con mente serena. El sufrimiento es inevitable, pero cómo lo manejamos, eso sí es una elección. Esas palabras me golpearon con una fuerza inesperada. Séneca nunca había prestado mucha atención a los filósofos. Pensaba que eran solo teorías bonitas que no servían para nada en la vida real. Pero ahora, frente a este hombre que no hablaba de teorías sino de vivencias, las palabras de ese antiguo pensador empezaban a cobrar sentido. El sufrimiento era parte de la vida, sí, pero no tenía que ser mi amo. Yo podía elegir cómo manejarlo, cómo reaccionar ante él. Mientras me preparaba para montar de nuevo, Martín me observó desde la distancia. Su presencia era como un ancla en medio de una tormenta. No me dijo nada más, pero la quietud con la que me miraba me hizo comprender que no podía seguir buscando una respuesta fácil. No iba a haber una solución mágica que borrara mi dolor. Tendría que aprender a vivir con él, a aceptarlo, a usarlo como una fuerza que me empujara a crecer, no como un peso que me hundiera. La clase continuó, pero algo había cambiado en mí. No era un cambio radical, no de inmediato, pero empecé a notar cómo mi mente comenzaba a calmarse. A cada paso, a cada movimiento en el caballo, intentaba aplicar lo que Martín había dicho: aceptar el sufrimiento como parte del proceso, no como algo que debía evitar a toda costa. Cada caída ya no era solo un recordatorio de mi fragilidad, sino una oportunidad para entender mejor mi propio ser. Cada vez que me levantaba, no solo me reincorporaba físicamente, sino emocionalmente. El aire en el campo de equitación parecía ser más denso esa tarde. El sol se había ocultado detrás de unas nubes grises, creando un ambiente casi sombrío, como si el cielo mismo sintiera la tensión que se cernía sobre mí. Había pasado ya un tiempo desde que comencé a tomar clases con Martín, pero la transformación no llegaba tan rápido como esperaba. Cada día, la frustración crecía más y más. La equitación no solo me desafiaba físicamente, sino que cada caída me recordaba de forma dolorosa lo que había perdido. Esa tarde en particular, el caballo parecía más incontrolable que nunca. Lo había intentado una vez más, pero mis manos, sudorosas y tensas, no conseguían calmarlo.
En el preciso instante en que volví a caer al suelo, algo dentro de mí se rompió. No era solo el dolor físico lo que me hería, sino una sensación más profunda, más visceral, que me atravesaba el pecho. Me levanté lentamente, mirando al suelo con rabia. Mis dedos se apretaban con fuerza contra la tierra, como si pudiera agarrar algo para no caer en el vacío emocional en el que me sentía atrapado. Martín se acercó en silencio, como siempre. No era un hombre de muchas palabras, pero había algo en su presencia que me hacía sentir observado, como si viera más allá de mi fachada, más allá de mis intentos de mantener el control. Sin decir una palabra, me tendió una mano, y al tomarla, me ayudó a levantarme. «Está bien», dijo finalmente, con su tono tranquilo y sereno, «sigue intentándolo». Pero algo en sus palabras no sonaba como el típico consuelo vacío que solían darme otros. Había un matiz diferente, como si me estuviera retando a mirar más allá de mi propio sufrimiento. «¿Por qué sigues cayendo?», preguntó, de manera que no era una pregunta común, sino una invitación a reflexionar. No le respondí de inmediato. Estaba demasiado sumido en mi rabia, mi dolor y mi frustración. Pero su mirada calma me hizo pensar, aunque no quería aceptar lo que comenzaba a comprender. Martín no hablaba del caballo, hablaba de mí. «El sufrimiento que sientes», continuó, «es natural. Todos lo experimentamos. Pero lo que realmente te está desgarrando, Oscar, es tu apego». Mi mente dio un giro abrupto. «¿Apego? ¿A qué se refería exactamente? ¿Qué quería decir con eso?». No entendía bien a qué se refería Martín, pero algo en su voz me decía que esto era más importante que todo lo demás. Él no estaba sugiriendo que olvidara a Susana, ni que dejara de llorar por su muerte. No, lo que me estaba diciendo era algo más profundo. «¿Qué quieres decir con eso?», pregunté, aunque ya empezaba a intuir la respuesta. «Te aferras al dolor porque el dolor te conecta con ella», respondió, su voz calmada, pero cargada de un conocimiento profundo. «El apego no solo te vincula a las personas que amas, también te vincula al sufrimiento. Y en este caso, no dejas que el tiempo pase, porque crees que, al hacerlo, te traicionas a ti mismo. Pero lo que no entiendes es que lo que no puedes controlar, lo que ya no puedes tener, no puedes seguir controlándote». Las palabras de Martín resonaron en mí como un eco. Algo en mí comenzó a hacer clic. No era solo la pérdida de Susana lo que me mantenía atrapado. Era mi incapacidad para soltar. ¿Por qué me aferraba al sufrimiento como si fuera la única forma de mantenerla cerca de mí? ¿Por qué pensaba que el dolor era la única manera de honrar lo que habíamos compartido? Martín, como si hubiera leído mis pensamientos, agregó. «Epicteto enseñó que no podemos controlar lo que nos sucede, solo cómo reaccionamos ante ello. El sufrimiento viene de aferrarse a lo que no podemos cambiar. Solo el desapego puede liberarte». Me quedé en silencio. La noción de desapego era algo que nunca había considerado. En mi mundo, aferrarse a algo significaba apegarse a lo que era valioso, y Susana era lo más valioso que había tenido. No podía soltarla, no podía dejar que su recuerdo se desvaneciera. Pero Martín había tocado un punto crítico. Mi sufrimiento no era solo por su partida, era por mi insistencia en mantenerla viva de una forma que solo me consumía. Las palabras de Epicteto flotaban en mi mente: «Lo que está fuera de nuestro control no debe tocarnos». El desapego no significaba olvido, no significaba borrar su memoria o dejar de amarla. Lo que Martín me enseñaba era que debía soltar el control sobre algo que ya no estaba en mis manos. Debía dejar de aferrarme al dolor como si fuera un vínculo necesario. Solo entonces podría encontrar la paz. Mientras me preparaba para montar de nuevo, algo en mí había cambiado. Mi mente, que antes estaba atrapada en una lucha constante contra el sufrimiento, comenzaba a abrirse a la idea de soltar, de aceptar lo que ya no podía cambiar. A cada paso, a cada movimiento del caballo, intentaba integrar la lección que Martín me había enseñado. Solo liberándome del apego al sufrimiento podía comenzar a sanar. Y aunque el camino fuera largo, comenzaba a vislumbrar una pequeña luz al final de la oscuridad que me había acompañado durante tanto tiempo. Al final de la clase, Martín me dio un leve asentimiento con la cabeza, como si supiera que algo había comenzado a despertar dentro de mí. No hizo falta más. Sabía que, por fin, había dado el primer paso hacia la aceptación y el desapego. Estaba frente a un caballo de aspecto imponente, un ejemplar de pelaje oscuro y ojos profundamente inteligentes. Su nombre era Ragnar,
y se veía más grande y desafiante de lo que había esperado. Martín no estaba cerca, pero su presencia, silenciosa y calmada, parecía seguirme como una sombra. Era una clase diferente. Martín me había dejado solo con el caballo, en silencio, como si todo lo que había aprendido hasta ese momento estuviera en juego. El sol ya comenzaba a elevarse en el horizonte, y el brillo de su luz dorada iluminaba el campo donde Ragnar estaba, impaciente, moviendo sus patas como si supiera que yo, como siempre, tendría que hacer frente a mis propios miedos y limitaciones. Me acerqué con cautela. Recordaba las lecciones de Martín: el control verdadero comienza dentro de ti, no fuera. Esa frase resonó en mi cabeza como un mantra mientras caminaba hacia el caballo. En mis anteriores intentos, había tratado de dominar a los caballos con la fuerza, con el grito, con mi presencia autoritaria. Pero algo en Ragnar no respondía a esos métodos. Me sentí vulnerable, expuesto, como si el caballo leyera mi frustración y mis temores. No podía seguir perdiendo el control. Me concentré en mi respiración. Dejé que los pensamientos negativos se desvanecieran poco a poco, como si se deshicieran en el aire. No era solo el caballo lo que debía controlar, era mi mente. Cada pensamiento de ira, cada emoción de frustración por la falta de progreso, cada memoria dolorosa de Susana se mezclaba con la ansiedad de ese momento. Sin embargo, recordé a Martín diciendo que el control no venía de la fuerza, sino de la calma. Y eso era lo que debía encontrar en mí mismo. Me detuve a medio paso, observando a Ragnar, que seguía moviéndose, agitando su cola y esperando a ser dirigido. No era un animal enojado, sino un animal que necesitaba ser comprendido. Era claro que no podía forzar su voluntad, y al mismo tiempo, me di cuenta de que lo mismo sucedía con mis propias emociones. No podía seguir forzando mi ira, mi dolor, como si esos sentimientos fueran algo que pudiera simplemente dejar de lado. No podía hacerlos desaparecer, pero sí podía manejarlos, guiarlos, como se guiaba a un caballo. Tomé una respiración profunda y relajada, cerrando los ojos por un instante. Imaginé que la calma se extendía desde mi pecho hasta mis brazos, como si fuera una extensión natural de mí mismo. Los pensamientos oscilaban, como el trote lento de un caballo, pero ya no luchaba contra ellos. Era más fácil ser testigo de ellos sin ser arrastrado por ellos. Estaba comenzando a entender lo que Martín había querido decir. El control verdadero no se encontraba en la fuerza, ni en el dominio externo de las circunstancias. Se encontraba en la serenidad interna, en la capacidad de mantener la calma en medio del caos. Ragnar dejó de moverse, como si estuviera esperando, como si se hubiera dado cuenta de que su compañero humano había cambiado. Di un paso más, esta vez sin esa ansiedad que había sentido antes. Moví mis manos lentamente, guiándolo con la cuerda con suavidad, pero con firmeza. Fue entonces cuando el caballo, en un giro inesperado, respondió. No fue una reacción violenta, sino una respuesta fluida y natural. Yo no lo había forzado, solo lo había acompañado, guiado. Me subí al caballo con más tranquilidad que antes, y mientras Ragnar comenzó a trotar, algo dentro de mí se hizo más ligero. No era una victoria de control sobre el caballo, sino sobre mí mismo. La ira, la frustración, el dolor, todo seguía ahí, pero algo había cambiado. Ya no intentaba luchas con ellos. Ahora los observaba, los sentía, pero los dejaba fluir sin que me dominaran. A medida que cabalgábamos por el campo, me sentí más consciente que nunca de mi respiración, de mi cuerpo, de mi mente. No era el caballo el que había aprendido a manejar, era a mí mismo. Recordé las palabras de Martín: el control verdadero comienza dentro de ti, no fuera. No se trataba de dominar el dolor o la ira, sino de darles espacio, dejarlos existir sin dejar que tomaran las riendas de mi vida. Y ahí, en el campo, con el viento acariciando mi rostro y el caballo avanzando tranquilamente, me di cuenta de algo más profundo. La ira y el dolor seguían allí, pero ya no me controlaban. Yo, finalmente, tenía la herramienta para manejarlos. Ya no necesitaba forzarlos, solo guiarlos con calma y control, tal como había aprendido con Ragnar. Ragnar y yo recorríamos el campo, pero mi mente estaba lejos de allí. Las lecciones de Martín, que hasta ese momento habían sido sobre paciencia, control y desapego, tomaban un giro más profundo. Ya no solo me enseñaba a montar o a domar caballos,
sino algo mucho más profundo sobre la vida misma. Fue en un momento de silencio, mientras el sol comenzaba a ascender lentamente, que Martín rompió el silencio. Estaba parado a un lado, observando cómo me manejaba con Ragnar. ¿Sabes qué significa memento mori?, me preguntó, su voz grave y tranquila, como si estuviera hablando de algo que ya sabía. Al principio, no supe qué responder. Martín nunca hablaba demasiado, pero en esa pregunta había algo que me hizo detenerme. Memento mori, continuó, es el recordatorio de que todos morimos. Nada en este mundo es eterno, ni nuestra vida, ni nuestras posesiones. Y es precisamente ese recordatorio el que nos permite vivir de manera más plena. Esas palabras se quedaron flotando en el aire, como si fueran una invocación a algo mucho más grande que mi dolor o mi sufrimiento. Por un momento, el sonido del viento entre los árboles se hizo más profundo, como si estuviera escuchando un susurro distante, un eco de la muerte misma. Miré a Martín, pero no decía nada más. Seguía allí, en su silencio, esperando que las palabras se asentaran en mi mente. Y, como siempre, mi mente comenzó a dar vueltas. La idea de la muerte, siempre tan lejana en mi vida antes de la pérdida de Susana, ahora se hacía presente. Durante años había vivido con un dolor palpable, algo que creía que debía cargar como una deuda. Pero, ¿qué estaba haciendo realmente con mi vida? ¿Cuántos años había desperdiciado anclado en la ira y el sufrimiento? ¿Cuánto de mi tiempo había estado sumido en la tristeza y el lamento, cuando la vida seguía corriendo frente a mí, implacable? Miré al suelo, sintiendo cómo el peso de las palabras de Martín caía sobre mí. No solo se trataba de la muerte de Susana, sino de la muerte de todo lo que había dejado de vivir mientras me aferraba a mi dolor. La muerte no solo me había arrebatado a ella, sino que, de alguna manera, me había robado la oportunidad de disfrutar la vida que aún tenía por delante. Memento mori, un recordatorio de la finitud de la vida. Es como un golpe en el pecho, un llamado a la acción que no puedes ignorar. Martín había tocado una fibra sensible en mí, una que llevaba años dormida. La pérdida de Susana había sido mi punto de quiebre, pero ¿acaso había estado tan empeñado en aferrarme al sufrimiento que me había olvidado de vivir? Había desperdiciado los años siguientes a su partida, atrapado en un ciclo de dolor innecesario. Sentí una presión en el pecho, como si algo dentro de mí estuviera tratando de salir. Durante mucho tiempo, me había convencido de que mantener vivo el dolor era la única forma de honrar su memoria. Pero al escuchar a Martín, empecé a darme cuenta de que esto no solo me estaba alejando de la paz, sino que no hacía justicia a la vida que Susana había vivido. Martín, en su silencio habitual, parecía entender que necesitaba tiempo para procesar lo que acababa de escuchar. Así que, sin más palabras, simplemente me dejó allí, en el campo, con mis pensamientos. Miré a Ragnar, quien trotaba sin preocupación, disfrutando de su libertad. ¿Cómo sería si pudiera ver la vida con esa misma simplicidad, sin angustiarme por lo que ya no podía cambiar, sin arrastrar el sufrimiento del pasado como un lastre? Pensé en Susana. Ella había vivido con pasión, con entrega, con amor. No se había dejado consumir por la tristeza. No quería que su memoria fuera empañada por mi sufrimiento eterno. Me di cuenta de que el verdadero tributo que podía rendirle era vivir, y vivir bien, aprovechar cada día como ella lo había hecho. Porque la vida no duraría para siempre, y yo tampoco. Esa reflexión me golpeó con fuerza, como un rayo de luz atravesando la niebla. Si podía aceptar que la muerte es una parte inevitable de la vida, tal vez podía encontrar la paz que tanto había buscado. No en la evasión del dolor, sino en la aceptación de la impermanencia de todo. Martín tenía razón. El sufrimiento no me devolvería a Susana. Lo único que podía hacer era honrar su vida, su amor, viviendo la mía con propósito, con gratitud y con la conciencia de que, como todos, algún día moriría. Pero hasta ese momento, debía aprovechar cada momento, porque, al final, eso era lo único que realmente tenía. Estaba allí, de pie, mirando a Ragnar mientras él pastaba tranquilamente. Mi caballo, que ahora era casi un compañero silencioso, parecía tan ajeno al torbellino de pensamientos que me consumían. Sin embargo, mientras lo observaba, algo cambió en mí, algo profundo que hasta ese momento había evitado. Hoy no estaba buscando respuestas, ni distracción, ni consuelo. Estaba simplemente allí, presente. Y por primera vez en mucho tiempo,
me permití sentir el vacío que siempre había intentado llenar con cualquier cosa, con trabajo, con ira, con distracción. El dolor de la pérdida de Susana siempre había estado presente, pero lo había mantenido a raya. Había huido de él, intentando cubrirlo con la falsa premisa de que la ocupación podía curarlo. Me había convencido de que mantenerme ocupado me ayudaría a avanzar, pero cada vez que caía en esa trampa, el vacío solo se profundizaba. Ahora, de pie en ese campo, algo diferente ocurría. No trataba de llenar ese vacío con nada. No me resistía a él. Simplemente, lo sentía. Y lo aceptaba. La lección de Martín, aquella que había tardado tanto en asimilar, empezó a tomar forma en mi mente. La paz interior llega cuando aceptamos lo que no podemos cambiar. No podía cambiar la muerte de Susana, por más que lo deseara, por más que luchara contra ello. No podía retroceder en el tiempo y deshacer lo que ya había ocurrido. Y sin embargo, allí estaba yo, empeñado en resistir la realidad, empeñado en vivir en la queja constante, en la injusticia de la vida. La ira que me había consumido durante años, esa sensación constante de injusticia, comenzaba a desvanecerse. Ya no me sentía tan impulsado a gritar, ni a culpar a la vida por lo que me había arrebatado. No es que el dolor de la pérdida desapareciera, no, pero ya no me definía, no me dominaba. Era un acompañante que, por fin, dejaba de ser mi enemigo. Estaba aprendiendo a vivir con él, sin necesitar eliminarlo. Recordé las palabras de Epicteto, que Martín me había citado en una de nuestras primeras lecciones: no es lo que te ocurre, sino cómo lo tomas lo que determina tu paz. Durante tanto tiempo, había tomado el sufrimiento de forma personal, como si el universo me hubiera hecho una injusticia, pero al darme cuenta de que el sufrimiento es parte de la vida, comencé a liberarme de su peso. Ya no lo veía como una carga, sino como una parte más de mi experiencia humana. No se trataba de evitar el dolor, sino de aceptarlo. Esa tarde, al caminar junto a Ragnar, sentí la soledad de una manera diferente. Ya no era una condena, ni una prisión. Era solo una realidad de la que no tenía que escapar. El vacío, aunque incómodo, dejó de ser algo que necesitaba llenar desesperadamente. Sentí su presencia en mí, como una calma profunda. No trataba de llenar cada rincón de mi ser con distractores, con la falsa promesa de que lo externo podría curarme. Solo me permití estar con el vacío, sentirlo, aceptarlo. Y en ese acto de aceptación, comenzó a liberarme. Era un paso importante, tal vez el primero hacia la paz. Había dejado de luchar contra mis emociones, contra el dolor. En lugar de intentar controlarlo todo, comencé a fluir con ello. No se trataba de ser perfecto, ni de dejar de sentir. Se trataba de permitir que los sentimientos vinieran, los reconociera, y luego los dejara ir. No se trataba de controlar la muerte, sino de controlar mi reacción ante ella. Esa noche, al regresar a la casa, sentí que algo dentro de mí había cambiado. Algo sutil, pero profundo. Ya no era el hombre que huía del dolor, ni el que se ahogaba en su rabia. Era un hombre que se había permitido aceptar lo que había ocurrido, y lo que no podía cambiar. Estaba aprendiendo a vivir con ello, no como una herida abierta, sino como una parte integrada de mí. La vida seguía, y yo seguía, con un paso más ligero, porque había comenzado a aceptar que no siempre tengo el control. La muerte de Susana no desaparecería, pero el sufrimiento que le había atado a mi existencia comenzaba a desvanecerse. Quizá, finalmente, lo que estaba aprendiendo era a ser libre. El entrenamiento no era diferente. Martín seguía sin decir muchas palabras, y yo, como siempre, me concentraba en las instrucciones precisas. Pero algo había cambiado en mi forma de recibirlas. Ya no estaba ansioso por lograr algo o por demostrarme que podía. Ya no buscaba respuestas fuera de mí. Esta vez, estaba más enfocado en sentir cada movimiento, en vivir cada instante. En lugar de preocuparme por la próxima lección o por el futuro, me concentraba solo en lo que estaba haciendo en ese preciso momento. El caballo estaba calmado, como siempre, y yo también, aunque al principio no lo reconocí. Ragnar, mi fiel compañero, me hacía sentir que estaba más conectado con él que nunca. No había prisa en mis movimientos, no había tensión en mis hombros. Simplemente existíamos en el mismo espacio. Estábamos juntos, él y yo, moviéndonos como uno solo, sin ansiedad, sin miedo al error. Como si todo lo que necesitaba fuera estar allí,
sin importar si caía o si me levantaba. Recuerdo que en un instante, Martín se acercó, como si hubiera estado observando en silencio todo el tiempo. Su presencia, que antes me había parecido distante, ahora era reconfortante. Me miró a los ojos, y por primera vez, en lugar de sentir la presión de tener que aprender algo o de tener que impresionar, sentí una extraña tranquilidad. No necesitaba decir nada más. Su mirada fue suficiente. El presente es lo único que controlas, dijo, con una voz serena que casi parecía resonar en el aire tranquilo. El pasado ya fue, y el futuro es incierto. Si quieres paz, debes vivir ahora, en este momento. La simpleza de esas palabras me golpeó con una fuerza inesperada. El presente, algo tan básico, pero algo que había olvidado. Había estado tan atrapado en lo que había perdido, tan obsesionado con lo que no podía cambiar, que me había olvidado de vivir el ahora. Vivir el momento presente. ¿Cuántas veces lo había dejado escapar, persiguiendo sombras de un pasado que ya no existía o temiendo el futuro que nunca podría predecir? A lo largo de los últimos meses, había ido comprendiendo que no podía controlar el sufrimiento, que no podía detener el dolor. Pero había algo que aún no entendía completamente, que la verdadera libertad no venía de controlar lo que me sucedía, sino de aceptar lo que ocurría y vivir con ello, sin aferrarme al pasado ni temer lo que aún no había llegado. Miré a Ragnar nuevamente. Estábamos caminando por el campo, como lo hacíamos casi siempre, y por primera vez, me di cuenta de lo que significaba estar verdaderamente presente. La belleza de la naturaleza que me rodeaba, el sonido del viento en los árboles, la suavidad de la hierba bajo mis pies. Todo parecía tan claro, tan real, tan ahora. No había necesidad de ir más allá. No había necesidad de preguntarme por qué las cosas sucedieron como lo hicieron, ni de preocuparme por lo que me depararía el futuro. Estaba vivo, estaba aquí, y eso, por primera vez en mucho tiempo, era suficiente. Al final de la clase, Martín se alejó sin decir una palabra más, como siempre hacía. No necesitaba decirme nada. Ya sabía que la lección de esa mañana no era una de las que se enseñan con palabras, sino con la experiencia de vivir en el presente. La lección del estoicismo, que tanto me había costado comprender, se había hecho real de una manera que no podía describir. Estaba aprendiendo a vivir con paz, no porque todo estuviera resuelto, no porque las sombras del pasado desaparecieran, sino porque estaba aprendiendo a aceptarlas y, al mismo tiempo, a dejar que el presente fuera suficiente. Me encontraba en el jardín de mi casa, observando el horizonte, cuando mi hijo se acercó a mí. Había algo en su mirada que me decía que quería hablar, que necesitaba algo más que las respuestas que, hasta ahora, le había dado. La vida se había encargado de cambiarme tanto, y tal vez, por fin, era el momento de compartir con él todo lo que había aprendido. «Papá, ¿estás bien?», me preguntó con suavidad, sentado a mi lado. Era una pregunta simple, pero en su tono había una preocupación que no pasaba desapercibida. Sabía que había pasado años sin poder sanar, envuelto en mi propio dolor y rencor. A veces, me parecía que el tiempo se había detenido en la fecha en la que Susana se fue, y que, de alguna forma, mi vida había quedado atrapada en esa oscuridad. Martín lo había visto. Sabía que algo no estaba bien, aunque nunca le había hablado directamente sobre lo que sentía. Tal vez, porque tampoco sabía cómo expresar la rabia y la tristeza que se acumulaban en mí. Miré a mi hijo. Había crecido mucho desde que su madre se fue, y, sin embargo, en su rostro aún veía la inocencia de aquel niño que, en su momento, no entendía lo que pasaba. A veces, me sentía como si no le hubiera dado las herramientas necesarias para enfrentar el dolor de nuestra familia rota. Y ahora, estaba frente a él, queriendo decirle lo que nunca le había contado, que durante años había vivido atrapado en un dolor que no me permitía ver lo que realmente importaba. «Sabes, hijo», comencé, mi voz aún algo quebrada, «durante mucho tiempo, viví en la tristeza. Me aferré a ella porque sentía que, si la dejaba ir, estaba traicionando lo que tuvimos con mamá. Pero lo que no entendía, lo que nunca entendí, es que el dolor que arrastraba no la mantenía viva en mi corazón. Solo me alejaba de lo que realmente importa». Él me miraba en silencio, su rostro un reflejo de una madurez que no esperaba en alguien tan joven. Tal vez, por fin, se estaba dando cuenta de que su padre no era infalible,
que también había sido prisionero de sus propios demonios. Estaba tan enfocado en lo que había perdido, en lo que ya no podía controlar, que me olvidé de lo que aún tenía mi vida, mi propósito. Seguí, mientras una sensación de alivio comenzaba a liberarme. Fue necesario que me diera cuenta de que lo único que tenía control sobre era mi forma de vivir, y que aferrarme a la tristeza solo me mantenía estancado. Martín no dijo nada al principio, solo me observaba con una calma que me sorprendió. Pero después, me sonrió con esa expresión tan suya, como si estuviera entendiendo lo que nunca le había explicado. No era necesario que me respondiera. Sabía que, de alguna forma, él también estaba entendiendo mi proceso de transformación. «Papá, nunca me dijiste nada de todo esto», dijo finalmente, su voz suave. «Pero me alegra verte así. Me alegra ver que, por fin, estás en paz». Sentí un nudo en la garganta, pero no era dolor, era algo más cercano a la gratitud. A lo largo de los años, había sentido que no podía liberarme del pasado, que el sufrimiento era lo único que quedaba entre Susana y yo. Pero, en ese momento, entendí que el perdón, y más importante aún, la aceptación, no solo eran para los demás, sino para mí mismo. El proceso de reconciliación con el pasado no fue rápido, ni fácil, pero lo que experimentaba en ese instante era el resultado de un trabajo silencioso, personal, en el que finalmente había aprendido a dejar ir el resentimiento y el dolor. Había entendido que no se trataba de olvidar, sino de aceptar que la vida continúa, que los momentos de felicidad y dolor forman parte de lo que somos, y que aferrarse a uno de ellos es renunciar a la oportunidad de vivir plenamente. La conversación con Martín fue, tal vez, el cierre de un ciclo. Me di cuenta de que ya no vivía bajo la sombra de lo que había perdido, sino bajo la luz de lo que había aprendido. Ya no tenía miedo del dolor ni me dejaba arrastrar por él. Mi vida ya no dependía de la ausencia de Susana, sino de cómo decidía vivirla. A medida que la conversación llegaba a su fin, mi hijo se levantó y me dio un abrazo que parecía abarcar todos los años perdidos, todas las palabras no dichas. En ese gesto, comprendí que ya no estaba solo. Había encontrado una forma de reconciliarme no solo con el pasado, sino también con las personas que realmente importaban, los que aún estaban aquí. Y en ese abrazo, sentí la paz. Ya no era un hombre arrastrado por las sombras del rencor. Era un hombre que había aprendido a aceptar, a perdonar y, sobre todo, a vivir con propósito. Después de tantos años de lucha interna, al fin sentía que había llegado a un lugar al que no creía que pudiera acceder. La calma que había buscado durante tanto tiempo se había sentado en mí de manera sutil, pero firme, como el sol que se posa al final del día, sin prisas, sin necesidad de hacer ruido. Mi vida ya no estaba dominada por la ira ni el dolor. No es que la pérdida de Susana hubiera desaparecido, pero ya no ocupaba todo mi ser. Ya no me definía. La ausencia seguía ahí, como una cicatriz, pero no era lo primero que veía cada mañana. Ahora, lo primero que veía era la posibilidad de un día mejor. Pasaron semanas desde esa última conversación con Martín, mi hijo, y esos momentos se seguían colando en mi mente, cada vez con mayor claridad. Había dejado de luchar contra mi dolor y, en cambio, comencé a mirarlo como parte de mi humanidad. La tragedia no me definía, no me reducía, no me hacía menos. Aceptarlo me dio la libertad que tanto había anhelado. El sufrimiento es inevitable, lo había aprendido, pero cómo respondía a él era mi verdadera decisión. Una tarde, mientras paseaba por el campo con el caballo que ya sentía como una extensión de mí mismo, me detuve y observé el horizonte. La misma vista que había visto tantas veces, pero con ojos diferentes. La vida que había vivido hasta ahora se sentía como un capítulo cerrado, no en el sentido de dejar atrás todo lo que había sido, sino en el sentido de haberlo comprendido y aceptado. Ya no me aferraba a lo que había perdido. Y, aunque el futuro seguía siendo incierto, me sentía sereno al saber que solo podía controlar lo que estaba en mis manos: mi voluntad, mi mente y mis respuestas. Era el momento de montar el caballo nuevamente, esta vez sin la tensión del pasado, sin el miedo al fracaso o al dolor. Al subir, no sentí esa ansiedad que alguna vez me dominó. Estaba tranquilo, relajado, sintiendo el contacto de las riendas en mis manos con firmeza, pero sin apretar. Había aprendido a soltar, y en esa libertad, por primera vez en mucho tiempo,
Sentí un profundo sentido de paz. Los pasos del caballo resonaban en el suelo, pero mi mente estaba en silencio, vacía de rencores y preocupaciones. Solo existía el momento presente. En ese instante, comprendí algo que había eludido durante tanto tiempo: el sufrimiento no es lo que define nuestra existencia. La forma en que elegimos vivir, el control sobre nuestra mente, nuestra actitud frente a lo inevitable, eso es lo que realmente importa. La sensación de estar en armonía con lo que soy y con lo que me rodea me llenó de una paz indescriptible. La serenidad ya no era una idea lejana o un concepto abstracto, era algo que podía sentir profundamente. No me aferraba a la tristeza, no me desesperaba por lo que no tenía. Me sentía completo, y al mismo tiempo, abierto a todo lo que la vida tenía para ofrecer. Y eso, aunque sencillo, era más de lo que había tenido en mucho tiempo. Recordé una cita de Marco Aurelio que Martín me había mencionado alguna vez: lo que está en nuestro poder es nuestra voluntad, lo que no está en nuestro poder es el mundo. Había aprendido a aceptarlo. El mundo seguiría su curso, con todo su caos, su dolor y sus alegrías, pero yo, ahora, tenía el control sobre cómo iba a responder a todo eso. La paz interior no significaba que todo fuera perfecto. Significaba que, a pesar de la imperfección del mundo, yo podía mantener mi equilibrio, como un caballo que sigue su camino con determinación, sin dejarse arrastrar por la tormenta. El caballo y yo continuamos nuestro paseo, una metáfora clara de lo que había aprendido. Ya no estaba luchando, ya no estaba buscando respuestas fuera de mí, estaba en paz, y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que había encontrado lo que realmente buscaba: paz y control. No porque todo estuviera resuelto, sino porque había aceptado lo que no podía cambiar y, lo más importante, había aprendido a vivir con ello. En ese paseo, entendí que el sufrimiento no era el enemigo. El enemigo era mi resistencia. La paz que tanto había anhelado estaba en el momento presente, en aceptar el dolor cuando era necesario, y en soltarlo cuando ya no me servía. La vida, como el caballo bajo mí, seguía su curso. Y yo, por fin, sabía cómo montar con serenidad. Si te ha gustado este vídeo, clica en el siguiente para ver más historias de empoderamiento. No olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas los próximos vídeos. Comparte y déjanos un comentario con tu opinión. Nos encantará leerte.